Bueno, pues esto es lo que habíamos hecho, insisto, la semana pasada. ¿Qué nos queda por hacer de los tipos libro y publicación? El compare nos queda y el equal. Nos queda el equal también. Vamos a empezar por el equal. Entonces me voy al libro INPL y efectivamente no tengo un equal. ¿Qué propiedades deben estar involucradas en el equal? Pues ya lo hemos dicho. Autor y título y número de página. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es algo parecido a lo que he hecho en el toString. Voy a tener que reutilizar el método equal. Es decir, si libro se ordenara exactamente igual que publicación, no haría falta hacer el equals de libro. Equals heredaba directamente de object y por tanto, pues tiene que tener una cabecera en el que lo que recibe es un tipo object. Entonces, pues esto siempre tenía lo mismo. Definíamos una variable booleana, v, la inicializamos a falso. Ahora lo que preguntábamos es si el objeto que se pasa como argumento es de tipo libro. Y ahora vamos a preguntar si las propiedades que intervienen en la igualdad del libro, pues cumplen que son iguales. Es decir, tendríamos que comparar this con lib, el libro que nos hemos pasado como argumento y que se ha convertido a partir de un object. Entonces, nosotros podíamos, evidentemente, hacer la comparación título y autor. Es decir, preguntar si el this.getAutor es igual al lib.getAutor. Podríamos preguntarlo. Pero no vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque ya título y autor lo tenemos en el equal de la clase padre. ¿Cómo se invoca eso? Pues eso se invoca así. Super.equals y le paso lib. Con eso estoy preguntando directamente si el autor y el título del objeto que invoca son iguales al autor y al título del libro. Lógicamente con esto no es todo, porque si hubiera sido esto ya no haría falta que yo lo hubiera hecho. Lo que sí tengo que preguntar es si también se cumple que this.getNumPáginas es igual. Recuerdo que aquí estoy comparando dos enteros y que esta comparación de dos enteros yo la podría haber hecho con un igual igual. Pero como no es una buena costumbre utilizar el igual igual o los símbolos de mayor igual o menor igual en Java, por eso pongo un equals, para que nos acostumbremos a que siempre que estamos comparando propiedades se haga con el equals. Así se programa un equals cuando estamos haciéndolo en una clase hija. Lógicamente, lo que no tendría sentido, no sería un diseño adecuado, es que, por ejemplo, alguien dijera, bueno, pues yo libro lo quiero comparar por precio. No lo quiero comparar ni por título ni por autor. Eso no es un buen diseño, evidentemente. Si libro hereda de publicación, es porque las propiedades que intervienen en el equals de publicación deben de intervenir en el equal de libro. Si no, estaban mal diseñados. No tiene sentido entonces que el libro herede de publicación. Directamente serían dos clases independientes, cada una con su equal sin tener nada que ver una con la otra. Una vez que tenemos el equal, efectivamente ahora tendríamos que hacer el compare to. Vamos a ver. Aquí hay un problema que exigiría una discusión amplia, pero que voy a intentar resumir de alguna manera. Alguien puede decir, oiga, usted le va a dar un compare to al libro y no hemos dicho nada del compare to de publicación. ¿Qué pasa? ¿Las publicaciones no se ordenan? Efectivamente, las publicaciones no se ordenan. No es un buen diseño Java hacer que una clase hija tenga un compare to, o sea, tenga un orden natural, y que la clase padre también lo tenga. De hecho, en interfaces ni siquiera me dejaría hacerlo. Vamos a hacer un pequeño experimento para que veáis que Java te dice que hay cosas que están mal hechas en diseño si tú lo intentas hacer. Vamos a intentar hacer que publicación tenga un compare to y que el libro tenga un compare to. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues eso es relativamente fácil. Me vengo aquí a publicación y le digo que extiende a comparable de publicación. Me haría falta hacer el compare to dentro de publicación INPL, pero no lo voy a hacer porque va a ser trabajo baldío. Vamos a intentar esto, de momento. Entonces, publicación INPL tendría un compare to, y publicación sería comparable. Vamos a intentar hacer lo mismo con libro. ¿Cómo se haría? Pues me vengo al libro, y cuando digo que el libro extiende a publicación, pondría una coma, y pondría que extiende también a comparable de libro. Lo salvo, y me dice un error. Me vengo aquí, a ver si conseguimos verlo, y dice, la interfaz comparable no puede ser implementada más de una vez con diferentes argumentos, comparable de libro y comparable de publicación. Es decir, que Java no permite, a nivel de interfaces, que libro sea comparable y que publicación también sea comparable. ¿Por qué no lo permite? Pues no lo permite por una razón muy sencilla, porque un objeto de la clase libro siempre se puede convertir en un objeto de la clase publicación.
Y entonces cuando yo invoque al compareTo de libro, ¿qué estaría haciendo? ¿Invocando al de publicación o invocando al de libro? Es decir, yo no puedo hacer que libro extienda a comparable si publicación también ha extendido a comparable. Entonces, o bien hago el orden en publicación o bien hago el orden en libro. Una de las dos, no puedo hacerlo las dos. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, claro, se supone que publicación es una clase padre, un tipo padre, y del cual derivarán más, no solamente el libro. Yo he hecho aquí libro, pero podía haber hecho, por ejemplo, revista, o podía haber hecho cómic, en fin, todas las tipos que podrían derivar de publicación. Entonces, ¿tiene sentido que el orden siempre sea el de publicación? Pues no. El orden lo deberían de poner las clases hijas. Es decir, que cada clase hija tenga su propio orden. Por lo tanto, nosotros, y habitualmente en Java si se hace, pondremos el orden en las clases hijas y no en los tipos padre. Entonces, el tipo padre nunca será comparable, por lo tanto, voy a volver para atrás y le voy a quitar el comparable de publicación, y sí serán comparables las clases hijas o los tipos hijas. Ahora el error ha desaparecido y el error que me sale el libro IMPL es el error lógico de que me está diciendo que falta el compareTo el libro IMPL. Es decir, que si me voy al libro IMPL y me pongo aquí arriba, el error que me dice es libro IMPL debe implementar el método de comparable de libro compareTo. Java no permite que se extiendan tipos que llevan comparable, salvo que ese nuevo tipo que estamos creando como tipo hijo no extienda comparable, es decir, que mantenga el orden de la clase padre. Pero eso implicaría que todos los tipos que heredan de publicación tendrían que tener el mismo orden. Bueno, pues vamos a hacer el compareTo del libro IMPL, que el orden se ordenan por autor, título y número de página en ese orden. Es decir, que eso significa que lo primero que yo hago es comparar los autores de this con el de libro. Si aquí me sale un valor distinto de 0, el orden hemos terminado. Significa que uno es mayor que otro. Si hubiera salido 0, es decir, que tienen el mismo autor, entonces comparo por título. Ahora de nuevo ha podido pasar que se haya roto el empate. Es decir, que tuvieran el mismo autor, pero distinto título. Si no, si el empate existiera, significa que los dos libros tienen el mismo autor y el mismo título, y por tanto el desempate debe ser por número de páginas. Por tanto, pregunto si v es igual a 0 y devolvemos v. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho una comparación de dos libros. En primer lugar, miramos los autores. Si el autor de this es mayor que el autor de lib, hemos acabado. V devolverá un valor mayor que 0. Y this será mayor que lib. Si this es más pequeño, ten en cuenta que cuando estamos comparando string, más pequeño significa que esté antes en el diccionario. Si el autor de this está antes en el diccionario que el autor de lib, pues también hemos acabado. This será más pequeño que lib. Que no, que son el mismo autor los dos, pues entonces paso al siguiente nivel de comparación. Y comparo los títulos, que de nuevo pasa lo mismo. Si uno es mayor que otro, pues ya hemos acabado. Que no, que coinciden en autor y en título, pues entonces comparo el número de páginas. Por lo tanto, si los dos libros tienen el mismo número, el mismo autor, el mismo título y el mismo número de páginas, es que son iguales y v devolverá 0. Por lo tanto, como podéis ver, es coherente el compareTo con el equals. Es decir, equals devolverá true si dos libros son iguales y en ese caso compareTo devolverá 0. Y dos libros iguales tendrán la misma representación como cadena. Así que visualmente dos libros son iguales si su representación es la misma. Y al revés. Entonces ahora si quisiéramos ver si dos libros son iguales o no, creo un libro que es exactamente igual y voy a preguntar si son iguales. Y pregunto por lb.equals lb3 y lo mismo para lb3 y lb2. Si lo ejecuto, fijaros que son iguales las tres a pesar de que he cambiado el precio de lb, porque claro, el precio no intervenía. Por supuesto, si hiciera la comparación con el compareTo en vez de con el equals, hubiera puesto aquí compareTo y el resultado es un 0, que es el valor que devuelve compareTo cuando uno es más pequeño, cuando son iguales, ¿no?